Señor, porque no hay nadie como tú, Padre. Hoy queremos pedirte, Señor, con todo el corazón que nos hables, que desafíes nuestro corazón, Señor. Padre, que esta noche no sea una transferencia de conocimiento, Señor, sino sea una administración de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, háblanos, desafíanos, Señor. Porque yo entiendo, Señor, con claridad, Señor, que tú quieres moldearnos. Yo entiendo con claridad, Señor, que tú quieres formarnos, Señor, a tu voluntad. Padre, Señor, y por eso a la luz de la Escritura, tú nos revelas, Señor, tu corazón, para cada día ser transformados a tu imagen. Señor, porque podemos entender que lo más importante como cristianos, antes de cualquier bendición dada por ti, es que nuestro corazón sea como el de Cristo. Señor, y subiendo en el monte de tu presencia, podamos subir al nivel de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Padre, que podamos subir en el monte de Sión, en el Sión espiritual, en tu presencia, Señor, escalonando. Señor, como principio básico, la salvación, como principio básico, la santificación, la justificación, la paz y el reposo. Señor, las verdades leches, Señor, para poder avanzar en el monte, en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a continuar con la casa del alfarero. El profeta Jeremías, el profeta Isaías y Job nos enseñan que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir a la casa del alfarero. Y yendo a la casa del alfarero, el Señor va a moldear nuestro corazón y va a moldear nuestra vida, va a moldear nuestra alma. La Biblia nos enseña que en reiteradas ocasiones, cuando sea necesario, el Señor va a quebrar nuestro corazón, el Señor va a quebrar nuestros sentimientos y va a quebrar nuestra carne, para poder ser moldeados a la imagen de Cristo. Podemos entender, amados, que hay tres características que podemos reconocer en la casa del alfarero. Esto ya lo sabemos. Número uno, podemos reconocer al alfarero mismo, que es símbolo de Dios, al barro en las manos del alfarero, que es su pueblo, que es la iglesia, que somos nosotros. Y número tres, la mesa giratoria, que significa o tipifica la voluntad de Dios, que tipifica la voluntad de Dios. Ahora, es importante que tú y yo podamos ir a la casa del alfarero y aprendamos también cuáles son esas relaciones básicas que Dios está usando con cada uno de nosotros, a fin de que cooperemos con Él, ya que el entendimiento como la disponibilidad nos hará más fácil el camino hacia la vida útil, al camino hacia la madurez como cristianos. Porque no sea, como dice la palabra, que nos hallemos peleando contra Dios. Recordarás en una ocasión, se juntó el Sanedrín y estaban con Gamaliel, uno de los principales del Sanedrín. Y todos los del Sanedrín, los judíos, los fariseos, se juntaron para querer aprender a Jesús. Y Gamaliel, con tantas sabias palabras que pueden ser tan bendición para nosotros. No sea que se hayan peleando contra Dios. Y con nuestro carácter, con nuestra necedad, ¿cuántas veces nos hallamos peleando contra Dios? Escúchame, si tú y yo tenemos la disponibilidad, el corazón sincero de parte de Dios y el entendimiento en la palabra, será el camino más sencillo para una vida útil, un camino a la madurez. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recuerda, está muy dicho esto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban felices, iban gozosos, iban alegres. Porque ellos tenían un pensamiento. Pensaban que
Dios los había recompensado por 400 años de esclavitud, por 400 años de vivir una vida terrible, una vida en miseria. Y pensaban que pasando el mar 3 días después, Dios los iba a recompensar dándoles la tierra prometida, pero vemos que no fue así. Si el pueblo de Israel hubiera sido entendido, escúchame bien, si el pueblo de Israel hubiera sido entendido en lo que Dios quería, si el pueblo de Dios hubiera tenido el conocimiento que Dios le había dado, no hubieran tardado 40 años, hubieran tardado 40 días en llegar, que era el periodo del desierto que ellos iban a cruzar. Pero en lugar de pasar ese tiempo, fueron 400 años. Perdón, 40 años. 40 años en el desierto, 400 años de esclavitud y 40 años en el desierto. Y pudieron ver cómo sus familiares fueron quedando uno a uno, tirados en el desierto a causa de la necedad, a causa de la idolatría y a causa de la incredulidad del corazón de ellos. Y podemos ver a la luz de la Escritura cómo solamente 3 pudieron entrar en la tierra prometida mayores de edad. Todos los demás fueron quebrados, pero no fueron formados nuevamente, porque no se arrepintieron. Vemos a Josué, símbolo del amor, que tipifica al pastor que fue sucesor de Moisés, que condujo al pueblo hasta la tierra prometida. Vemos a Caleb, símbolo de la esperanza, que cuando iban a conquistar cuando cruzan el mar tenía 40 años, y cuando iban a empezar a conquistar, se iban a enfrentar a Jericó, él tenía cerca de 80 años, pero él declara algo y dice: hoy me siento más fuerte que cuando tenía 40. Había en él una esperanza. Sabía que los 40 años que habían cruzado en el desierto no iban a ser en balde. Sabía que los 40 años que habían pasado en el desierto tenían un propósito. De la misma manera, tú y yo tenemos que tener una esperanza. Escúchame, una de las principales armas del diablo contra la iglesia es quitar la esperanza. El libro de Ezequiel, capítulo 37, en su versículo, del versículo 1 al versículo 22 más o menos, nos habla del valle de los huesos secos. Y en su versículo 11 nos habla la doctrina del valle de los huesos secos. Dice: porque pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Escúchame, dice la Biblia en Ezequiel que podamos resistir los dardos de fuego de quién. ¿Y cuáles son esos dardos de fuego, amado? Me dijo luego: hijo de hombres, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, ¿qué decían los huesos? Di conmigo: depresión, tristeza, amargura. Escúchame, los dardos que el enemigo va a mandar sobre el cristiano están centrados en él. El diablo va a hacer todo lo posible, escúchame, lo habido y por haber, para que la iglesia pierda la esperanza. Porque si pierde la esperanza, va a poner duda, va a poner temor y va a perder su fe. Por eso Jesús, en su sabiduría, estableció 3 fundamentos, sobre el fundamento Dios, que es Cristo, la piedra angular, estableció 3 pilares, 3 esperanzas. Porque tú y yo tenemos que estar cimentados, escúchame, abrazando la esperanza. Aún en Mateo 24, estudiamos el domingo que el Señor dice: hay de aquellos siervos infieles, inútiles, que digan que el Señor tarda. Esos que perdieron la esperanza, perdieron la esperanza. Escúchame, independientemente del proceso que estés pasando, independientemente de la situación que estés pasando, por difícil que sea, yo te digo de parte de Dios: no pierdas la esperanza. Levanta tu escudo de la fe. Levanta tu escudo de la fe. Ahora, ¿qué pasa si nuestro escudo es pequeño y los dardos son grandes? El escudo es símbolo de la fe. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro escudo crezca? Dice la Biblia que la fe viene por él y el oír de la palabra. ¿Cómo nuestro escudo va a crecer a través de la palabra? Si nuestro escudo es pequeño, los dardos pueden golpearnos. Los dardos de la desesperanza, los dardos de la tristeza, los dardos de la amargura, los dardos de la ira, los dardos del remordimiento. Y parece que vamos caminando por la senda del cristianismo herido y en muchas veces atados y esclavizados, porque no levantamos nuestro escudo de la fe.
con el cual podemos apagar, dice la Biblia, los dardos del maligno. No permitas que el diablo quite la esperanza que el Señor te ha puesto. No lo permitas. El pueblo de Israel perdió la esperanza y les costó no entrar en la tierra prometida. Pastor, es que tengo 10 años y no veo mi promesa. Permanece en pie, está cerca. Algo está pasando que Dios está pidiendo algún cambio en tu vida. Algo está pasando que Dios está pidiendo que hagas algo diferente. Algo está pasando que Dios está pidiendo que te muevas diferente. Algo Dios está pidiendo de ti. Pero sobre de todo, no pierdas la esperanza. Recuerda, estamos en guerra, estamos en la última batalla. En la última batalla. Y tú y yo tenemos que ser una iglesia entendida en guerra espiritual. Y cuando me refiero a guerra espiritual, no me refiero a sacar espadas y cortar cabeza de demonios. Eso no es bíblico. Me refiero a pelear la buena batalla que el apóstol Pablo nos dice. ¿Y cómo vamos a pelear la buena batalla? Yo te dije, vamos a ir subiendo en el monte del Señor. Ya pasamos el nivel más básico, que es la salvación. Ahora vamos al siguiente nivel, que es la santidad. Y vamos a ir avanzando y vamos subiendo. Y cuando lleguemos, escúchame, al nivel de Gálatas 2:20, cuando estemos plenamente crucificados en nuestra carne, va a llegar en ese nivel que los dardos ya no nos van a tocar. Porque estamos crucificados. Y los dardos del enemigo van contra la carne. Ahora, vamos pues a la casa del alfarero. Número 1. Lo primero que hace el alfarero es lavar la arcilla. Di conmigo, lavar la arcilla. Y esto tiene que ver, amado, con la relación con la palabra de Dios. Lavar la arcilla tiene que ver con la primera relación básica que todo cristiano tiene que tener. Y la primera relación básica que todo cristiano tiene que tener de continuo es su relación con la palabra de Dios. La primera relación básica tuya y mía como cristianos, que nos hará crecer, que nos hará edificar, que nos hará ser mejores, que nos hará que nuestro escudo crezca, que nuestra espada crezca, es la palabra de Dios. El primer aspecto con el cual tú y yo tenemos que tener una comunión es con la palabra. A medida que tú y yo nos metamos en la palabra cada vez más y más, escúchame, creceremos y dejaremos de ser niños espirituales. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano no lee la palabra? ¿Qué pasa cuando un cristiano no busca a Dios a través de la palabra? Se vuelve sentimental, se vuelve. Y más que ser sentimentales, Dios nos quiere edificar y sustentar en la fe. Claro, hay un momento donde todos sentimos, ¿sí o no? Por muy maduros que nos sintamos o muy sentimos, somos humanos. Pero me refiero a no movernos solamente por los sentimientos, sino hay algo más que es el sustento de la fe. Ahora, en primer lugar, el alfarero recoge la tierra y la mezcla con agua. Recoge la tierra, ¿verdad? La mezcla con agua, la amasa el alfarero una y otra vez, lavándola con abundante agua hasta eliminar la mayoría de la tierra que no es arcilla y lograr una masa consistente. Este es el primer proceso del alfarero. Toma su materia prima, empieza a lavar y empieza a separar. Di conmigo, separar. Empieza a separar la arcilla con la cual trabajará y empieza a separar la tierra que será deshecha. Esto simboliza la relación con la palabra de Dios. Esto simboliza nuestra vida en el proceso de la formación, en el proceso en lo que Dios hará en nuestra vida, es la relación con la palabra de Dios. Cuando Cristo nos levanta del polvo, va a trabajar con nosotros de la misma manera. El agua con que nos lava es su palabra. Yo te pregunto, cuando venimos a Cristo, ¿veníamos cargados de pecado, de malas actitudes, de malas intenciones, sí o no? Y el Señor tuvo que empezar a purificarnos, a lavarnos en ese proceso. Y ese proceso de lavado, ese proceso de purificación fue a través de la palabra. Ahora, esto significa que cuando venimos a Cristo, escúchame bien, cuando venimos a Cristo,
Y una vez que Él nos santifica y Él nos purifica y va quitando la tierra, ¿basta hasta ahí? ¿O tiene que ser un proceso diario? Claro, claro. Porque el apóstol Pablo es muy claro y dice: renovaos pues el espíritu de vuestra mente. El lavado con el agua, que es la palabra, tiene que ser diario. No puede ser que pastores que yo conocí a Cristo hace 5 años, hace 2 años, hace 10, el tiempo que sea, y yo leí la Biblia una vez, pero como ya la leí una vez, pues ya la leí todo, ya no tiene caso. ¿Será así? ¿Y dónde nos damos cuenta si una persona lee la Biblia o no? En su manera de hablar. La Biblia dice: de la abundancia. Una persona no lee la Biblia, se va a acordar de todo menos. Si viene el domingo, escucha la palabra, pero se va a acordar de los cantos. Sí, hermano, como dice el canto, hay que llenar su trono de alabanza, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Pues no me acuerdo, hermano, pero el canto me llenó. Ahora, claro, los cantos nos van a ministrar, los cantos nos van a llenar, pero los cantos no nos van a sustentar. Aún al final yo puedo hacer un llamado, escúchame, y ministrar uno por uno. Y pedirle al Señor que establezca cada reunión un mover del Espíritu Santo. Escúchame, pero aún eso no nos va a sustentar. Porque ahora podemos entender, amado, que hay una sola cosa que nos va a sustentar. Es la palabra de Dios. Nada más, no. Bueno, lo único que nos va a sustentar es la palabra. Claro, tenemos que ser ministrados. Claro, estoy planificando que voy a hacer una reunión en sábado de ministración del Espíritu Santo. Una reunión de ministración donde vamos a compartir un poco, pero va a ser la prioridad ministrar. Sanidad, liberación, sanidad interior, toda la llenura del Espíritu Santo. No, la administración no solamente tiene que ver con liberación o algo así, también tiene que ver con llenura del Espíritu Santo. Dice la Biblia que en aquellos días en la iglesia primitiva recibía el Espíritu Santo por impartición de manos de los apóstoles, recuerden. Entonces también la administración es cuestión del Espíritu Santo, pero eso no nos va a sustentar, sino nos va a sustentar la palabra, la relación que tú y yo tengamos con la palabra. Y así como cuando venimos a Cristo, Él va separando de nosotros lo que le agrada y no le agrada con la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Juan 15:3, por favor. Juan 15:3, ¿estás ahí? Aquí nos dice nuestra situación, nuestra posición y con qué. ¿Con qué obtuvimos nuestra posición? ¿Qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer fuerte, por favor? ¿Ya vosotros estáis? ¿Por qué? Hay mucha gente, escúchame, no quiero que me malentiendas con lo que te voy a decir. Hay mucha gente que cree que por sus obras va a ser limpio. Señor, me esfuerzo en vivir en santidad y eso va a ser limpio. No, no es así. La palabra va a dar como fruto la santidad, no la santidad como fruto la palabra. Primero vamos a la palabra y como fruto de la palabra vamos a vivir en santidad. Jesús dijo: porque vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que se nos olvida. Y verdad. Ahora, esto no implica que los apóstoles iban a pasar situaciones difíciles, ¿o sí? Dios tenía que seguir tratando con ellos. Vemos la negación de Pedro, el trato personal que tuvo Pedro tan difícil cuando lo negó, que Jesús se le tuvo que manifestar resucitado para restaurarlo. Y después de Pentecostés, los tratos que tuvieron los apóstoles, Pablo, cuando todas las veces que fue encarcelado, que fue azotado, que fue golpeado, pero todo con un propósito, amados.
con un propósito eterno. Nuestro primer contacto con su palabra nos regenera. Di conmigo, me regenera. Escúchame, mediante el arrepentimiento y la fe. La primera obra que hizo el Señor con nosotros es la regeneración y nos impartió fe. Vamos a Tito capítulo 3. Versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Estás ahí? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Bueno, eso ya lo sabemos, no es por obras, sino por su misericordia. ¿Y por qué? ¿Y cómo podemos ser lavados? Ya lo sabemos, ¿cómo? A través de la palabra. El primer contacto que tenemos es la regeneración. Ahora, y así como el alfarero tiene que reponer agua continuamente mientras está limpiando la arcilla, mientras está separando la arcilla de la tierra, está utilizando constantemente agua, mucha agua, durante todo el proceso para mantener su plasticidad, para mantener la consistencia que necesita, el Señor también añadirá el agua de la palabra en todo tiempo. El Señor nos hablará en todo tiempo a través de la palabra para santificarnos y mantenernos con el corazón tierno a su voluntad. ¿En qué momento, escúchame, en qué momento el corazón del hombre se vuelve duro y deja de ser tierno a la voluntad de Dios? Cuando nos alejamos de la palabra. Porque cuando nos alejamos de la palabra, dejamos de permitir que el Señor guíe nuestra vida. Cuando nos alejamos de la palabra, nuestro corazón se empieza a endurecer. Escúchame, nuestro corazón se empieza a endurecer y los sentimientos empiezan a florecer y nos volvemos centro del mundo y no Cristo. Por eso necesitamos regresar ¿a dónde? A la palabra, para que nuestro corazón se vuelva dócil. Para que nuestro corazón se vuelva dócil. Tierno a la voluntad de Dios. Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 26, dice: para santificarla, o hablando a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuevamente el apóstol Pablo. La forma en que la iglesia va a ser lavada, la forma en que la iglesia va a ser purificada, es a través de la palabra. ¿Por qué, amados? Bueno, porque es Dios mismo hablándonos. Porque la Biblia dice de sí misma que es como un espejo. Dice Hebreos, porque viendo a cada descubierta como a un espejo, somos transformados, somos a la misma imagen del Hijo. No, del Hijo. Somos transformados a la misma imagen del Hijo. Entonces, a través de la palabra, como un espejo, como tú y yo nos vemos al espejo cada día para ver las imperfecciones, para después de bañarnos, los hombres para afeitarnos, ¿verdad? Para peinarnos, las mujeres para alisarse el pelo, para arreglarse, para maquillarse, para que quede todo en su lugar. De la misma manera, nosotros vamos a ir a la palabra y la palabra va a reflejar de nosotros lo que a Dios no le agrada. Para que cada día con la palabra podamos ser purificados, podamos ser transformados. Y cada día que nos expongamos a la palabra, escúchame, cada día que nos expongamos a la palabra, cada día que nos expongamos a la palabra, poder ser más como Cristo. ¿Cuál es la intención, amados? Tú sabes el centro del Evangelio. Jesús lo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La negación personal, el centro del Evangelio. Y cuando nos negamos a Él, es para que Cristo crezca en nosotros. Juan dijo algo tremendo. Juan Bautista dijo: porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso tiene que ser nuestra oración diaria. ¿Es sencillo? Creo que no.
complicado. Porque el decir, Señor, me niego a mí mismo, el camino de la negación es muy difícil, pero no imposible. Tenemos la palabra que nos va a guiar y tenemos la sabiduría del Señor en la palabra para que nos diga toda la verdad. Pero tenemos que seguir el camino de la negación para que Cristo sea el que sea reflejado en nosotros. Escúchame, porque de otra forma, si la intención de cada uno de nosotros no es ser más como Cristo, nos volvemos un club social. Si escuchamos un mensaje, si escuchamos principios que nos van a ayudar a ser mejores ciudadanos, pero ¿qué caso tiene? Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, no profeticé en tu nombre, no hice muchos milagros, no fui a la iglesia. Pues Jesús, yo te conocía. Apártate de mí porque yo nunca te conocí. Porque la cuestión no es solamente que nosotros conozcamos a Jesús, sino la cuestión es que Jesús nos conozca a nosotros. La situación es que podamos ser transformados cada día a la imagen de Jesús. Cada día nos podamos parecer más a Jesús. Yo quiero que hagan un experimento. Gracias. Un experimento. ¿Cuántos años, a ver, dígame alguien, cuántos años tienen ser cristianos, más o menos? 8, hermano Jorge. 12, vamos. 22 el hermano Ernesto. 10. ¿En serio, amigo? 10, mi amigo Efren. 4 meses. 7. No paguen la cuenta. Vean una foto antes de ser cristiano. 32. No saben. Está igual que la de este año, ya soy más grande que yo. Ahora escúchenme, bueno, el tiempo que sea. Vean una foto antes de ser cristianos. Sobre todo, o sea, los que tienen, por ejemplo, don Martín Cano, que tiene meses, vean una foto de hace un año. Vean una foto. Y se van a dar cuenta cómo han cambiado. No solamente en las intenciones, sino aún en la obra externa. Yo les digo algo. Hoy se ven más guapos y se ven más guapos. Te lo digo, me llamó la atención una foto, me etiquetaron en Facebook hace 6-7 años fui a predicar a Toluca, a un congreso. Estaba ahí con algunos amigos y nos tomamos una foto y esa foto ni la tenía ni me acordaba. Y la subí y me etiquetaron que ahí pusieron el rollo. Y me vi el rostro y dije, ay, yo no, qué guapo estoy. Y cuando vi la foto, vino esto a mi corazón que te estoy compartiendo. Porque no solamente hay una manifestación interna, sino hay una manifestación externa. Puedes conocer mucha gente, o quizá alguno de ustedes, antes de Cristo tenía una mirada fría, una mirada dura. Algunos hacían una mirada que causaban terror. Y ahora la mirada ha cambiado. ¿Por qué? Porque hay una transformación. Quizá nosotros no nos demos cuenta, pero está ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. ¿Están ahí? Dice, santifícalos en... Hay una forma de santificarnos, es a través de la verdad. Santidad tiene que ver con separación. Di conmigo separación. Y estamos hablando que el alfarero lo primero que hace es la separación de la arcilla con la piedra. Cuando entramos en la casa del alfarero, lo primero que hace el Señor es separar lo que no le agrada, ir formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Hay tanto, amados,
El Señor quiere limpiarnos en nuestro carácter. Ahora, la palabra de Dios no solamente nos revela, escúchame, la palabra de Dios no solamente nos revela nuestra condición de pecadores, que ya es suficiente. Sabemos lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Bueno, no solamente la palabra nos va a revelar nuestra condición de pecadores, sino la palabra nos va a revelar el perdón y el nuevo camino. Por eso te digo, es tan importante que no perdamos la esperanza, porque cuando vamos a la palabra, el Señor nos va a mostrar cuál es el camino de justicia y el camino de verdad. Porque son purificados a través de la verdad, y la palabra es verdad. La palabra renueva nuestra mente y nuestro corazón hasta que lleguemos a tener la mente de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Por eso te digo que no solamente es cuando llegamos a Cristo, ya fuimos purificados, ¿verdad? Fuimos justificados, sino es un proceso diario. Un proceso diario que tenemos que tener una relación con la palabra para ser santificados. Y al tener la relación con la palabra, al comernos la palabra, alimentarnos de la palabra, nuestro corazón va a dar como fruto la santidad. Romanos 12, 1 al 3, por favor. Romanos 12, 1 al 3. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las tres características de la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Verdad? Que es agradable y perfecta, ¿verdad? Son las tres características: es buena, agradable y perfecta. Dice el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, a medida que tenemos una comunión con la palabra, nuestra mente va a ser transformada, y el objetivo es que tú y yo tengamos la mente de... Ahora, la mente de Cristo activa, porque la palabra dice como promesa que tenemos la mente de Cristo. Pero realmente yo te digo, en lo práctico, ¿tenemos la mente de Cristo? En nuestro diario vivir, ¿tenemos la mente de Cristo? Claro que no, nos falta mucho, pero tenemos que caminar para alcanzarlo. Concluyamos pues. La primera relación que el Señor tendrá con nosotros es la relación a través de la palabra, la relación con su palabra. Por eso el cristiano no se tiene que separar ni a diestra ni a siniestra de la palabra. En el momento en que el cristiano, escúchame, se separa de la palabra, no solamente el cristiano, la oveja, o sea, todo cristiano, la oveja, el líder, el pastor, el apóstol, lo que sea, se separa de la palabra, está frito. Está frito. Porque lo único que nos puede mantener con los pies en la tierra es la palabra. Dice la Biblia que de sí misma que la palabra es una espada de ¿qué? ¿Por qué de dos filos? Hace tiempo se enseñaba que cuando se usaba la espada y tú predicabas la palabra, cuando encajabas la espada, la verdad, tú también te herías, pero no es así. Eso no es una verdad. ¿Por qué dos filos, amor? Número uno, la palabra tiene que ver en un principio con una obra interna y después una obra, cuando compartimos la palabra, una obra externa. Pero la palabra, escúchame, tiene dos filos por lo siguiente. Número uno, el primer filo, entra a tu corazón, ya sabes,
parte el alma, el espíritu, o sea, divide el ser trino, espíritu, alma y cuerpo, discierne las intenciones del corazón, te da vida, vida en abundancia y te alimenta. Vamos todos bien hasta ahí, ese es el primer filo. Y el segundo filo, ¿para qué lo tenemos que ocupar? Escúchame, el segundo filo de la espada, tú y yo lo tenemos que ocupar para clavarlo en el suelo, o en el monte del Señor donde estamos parados hoy, clavarla en el suelo y tú y yo amarrarnos de la palabra. Dice la Biblia, porque el que crea que está firme, ¡hey! ¡Agua! ¿De acuerdo? Mire que está por caer. ¿Y qué es lo que nos va a mantener firme, amados? Con un corazón sencillo. Por eso Pablo dice, porque nadie tenga mayor estima de lo que es. Pero cuando el corazón se ensoberbece y el corazón se crece en soberbia, en altivez del corazón, nos separamos de la palabra y está pronto el precipicio. Por eso la espada tiene dos filos. Una, para hacer la obra en nuestro corazón, y dos, para encajarle a la tierra, amarrarnos a la palabra y venga lluvia, truenos, relámpagos, nieve, no nos movemos porque estamos amarrados de la palabra, que es la espada del Espíritu. ¿Sí me escucharon? Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos tu favor y tu gracia, Señor, en medio nuestro. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos. Señor, sé que no es un proceso sencillo cuando entramos en la casa del alfarero, pero también entiendo que es inevitable. Cómo con tu gracia, tu misericordia, tu favor, vas separando de nosotros lo que no te agrada, así como el alfarero separa la arcilla de la tierra, hasta dejar solamente arcilla, esa masa moldeable para formar la figura hermosa. Así mismo, Señor, tú vas quitando lo que no te agrada para dar forma a nuestra vida, para que cada día podamos reflejar más a Cristo. Ayúdanos, Señor. Mira que nuestras fuerzas no podemos. Y hoy te pedimos, como en aquel tiempo, tenemos fe, ayuda nuestra incredulidad. Como en aquel tiempo te decimos, tenemos fe, pero ayuda nuestra incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor, que pueda haber, Señor, una revelación en cada uno de tus hijos, una revelación en tu iglesia, Señor, acerca de la primera relación básica, que es con la palabra. Para que de esta manera, Señor, podamos ser una iglesia que está establecida en orden divino, en una iglesia en orden, una iglesia que crece, no solamente en números, Señor, que es cuestión secundaria, sino una iglesia que crece en la plenitud de Cristo. Una iglesia que está siendo preparada para la segunda venida del Señor. Una iglesia, Señor, que hemos decidido el camino de la renuncia. Una iglesia, Señor, que ha decidido crucificar la carne. Una iglesia, Señor, que ha decidido estar en la brecha. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora te voy a pedir que ores unos segundos, 1 minuto, 2 minutos ahí en tu lugar, respecto a la palabra y lo que Dios haya hablado a tu corazón. Empieza a orar y a meditar en la palabra.